Hola, en este video vamos a estudiar el comportamiento a largo plazo en cadenas de Markov. Supongamos que tenemos una cadena de Markov con matriz de transición P. Un vector estacionario es un vector de probabilidad X tal que P por X es igual a X. Notemos que un vector estacionario X es precisamente un vector de probabilidad que es vector propio de P asociado al valor propio lambda igual a 1. Cuando la cadena de Markov tiene comportamiento a largo plazo definido, este comportamiento a largo plazo está dado por el vector estacionario. En otras palabras, los vectores estacionarios dictan el comportamiento a largo plazo en una cadena de Markov. Consideremos a continuación un ejemplo de vectores estacionarios. El ejemplo que quiero que consideremos es el ejemplo del estudio de un estudiante que tiene dos asignaturas. Entonces recordemos que ese era un ejemplo sencillo de una cadena de Markov con dos estados. El primero correspondía a estudiar álgebra lineal y el segundo estado corresponde a estudiar la asignatura cálculo. Recordemos que las probabilidades de transición es si un estudiante estudia álgebra lineal un día, al siguiente día estudiará cálculo con probabilidad de 1/2 y álgebra lineal con probabilidad de 1/2. Si el estudiante estudia cálculo, estudiará cálculo con probabilidad de 1/3 y álgebra lineal con probabilidad 2/3. Recordemos que la matriz de transición de esta cadena de Markov es la matriz con entradas 1/2, 1/2, 2/3, 1/3. Lo que queremos estudiar en este ejemplo es el comportamiento a largo plazo, es decir, después de muchos días de estudio queremos saber cuál es la tendencia de estudio del estudiante, es decir, queremos saber después de muchísimos días de estudio con qué probabilidad el estudiante estudia álgebra lineal y con qué probabilidad el estudiante estudia cálculo. Para empezar, es importante recalcar que no todas las cadenas de Markov tienen un comportamiento a largo plazo bien definido. Sin embargo, si todas las entradas de la matriz de transición son estrictamente positivas, como lo es en este caso, hay un teorema que nos garantiza que va a existir un comportamiento a largo plazo único. Y ese comportamiento a largo plazo es precisamente el vector estacionario. Entonces recordemos que un vector estacionario es un vector que satisface que P por X es igual a X y X es un vector de probabilidad. Entonces, si queremos encontrar el comportamiento a largo plazo en esta cadena de Markov, lo que tenemos que encontrar es un vector de probabilidad que satisface esta ecuación, que quiere decir que es un vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1. Para eso, entonces, encontremos los vectores propios asociados al valor propio lambda igual a 1 de la matriz P. Entonces, recordemos que el espacio propio asociado al valor propio lambda igual a 1 de esta matriz que se nota como E1, es precisamente el nulo de la matriz P menos lambda veces la identidad, pero lambda es igual a 1, es decir, el nulo de P menos la identidad. Recordemos que la matriz P era 1/2, 1/2, 2/3, 1/3, o sea que cuando hacemos P menos la identidad, lo que tenemos que hacer es restarle a P la identidad, o sea que le restamos 1 a las entradas de la diagonal principal. Esta nos va a quedar 1/2 menos 1, nos queda menos 1/2, esto queda igual y esto queda 1/3 menos 1, o sea, nos queda menos 2/3. O sea que tenemos que encontrarle el nulo a esta matriz, es decir, debemos resolver el sistema homogéneo, donde aumentamos esta matriz a ceros, que estamos considerando un sistema aumentado, y para resolver este sistema simplemente tenemos que llevarlo a una forma escalonada, que en este caso es muy sencillo, porque si la segunda fila la cambiamos por ella más la primera, notamos que vamos a obtener en la primera fila lo mismo, pero la segunda fila se vuelve completamente cero. Es decir, esta forma ya es una forma escalonada para esta matriz, y de la primera fila obtenemos entonces que 1/2 de X más 2/3 de Y es igual a 0, y aquí podemos despejar a X en términos de Y va a ser una variable libre. Entonces si despejamos vamos a obtener 1/2 de X es igual a 2/3 de Y, lo que es lo mismo que X es igual a 4/3 de Y. Por lo tanto, el espacio propio E1 contiene los vectores de la forma XY, donde X es 4/3 de Y y es Y, por ser variable libre, o sea que esto es Y veces el vector 4/3, 1, pero como es más cómodo no trabajar con fraccionarios, entonces sacamos factor común 1/3, entonces nos va a quedar 4/3. En otras palabras, el espacio propio asociado al valor propio lambda igual a 1
En este caso, es el espacio propio generado por este vector, es decir, el espacio propio E sub 1 es el generado por el vector 4/3. Y recordemos que en este ejemplo queremos encontrar el comportamiento a largo plazo. El comportamiento a largo plazo va a ser un vector estacionario, es decir, un vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1. Este es uno de ellos, pero el vector estacionario debe ser un vector de probabilidad. Es decir, sus entradas deben sumar 1 y deben ser mayores o iguales que 0. En este caso las entradas suman 7. Entonces, para encontrar el vector estacionario, lo que tenemos que hacer es encontrar un múltiplo de este vector cuyas entradas sumen 1. Como estas entradas suman 7, al multiplicarlos por 1/7 vamos a obtener el vector estacionario. Es decir, en este caso el vector estacionario va a ser 1/7 de 4/3, es decir, 4/7, 3/7. Y este vector nos indica la tendencia a largo plazo de estudio del estudiante. Recordemos que el estado número 1 corresponde al álgebra lineal y el estado número 2 corresponde a cálculo. Eso quiere decir que en el largo plazo el estudiante va a preferir álgebra lineal con probabilidad de aproximadamente 4/7 y cálculo con probabilidad aproximadamente de 3/7. Esto concluye nuestro estudio de cadenas de Markov.